Bueno, vamos a seguir compartiendo con los compañeros y compañeras el primer nivel del plan de la Escuela Superior Peronista, con los compañeros de Principios y Valores y de otras organizaciones que seguramente también aportan a ver, ahí está. Bueno, hemos visto en el primer encuentro un resumen escueto de comunidad organizada, como el ideal que nos presenta el peronismo, nos presenta Juan Domingo Perón a realizar, o sea, una comunidad en la que cada ciudadano o ciudadana pueda realizarse a sí mismo y contribuir a la realización del conjunto. A ese ideal, a ese propósito fundamental, diríamos, que es solamente un principio general, una orientación general de lo que deberíamos tener todos los peronistas. En el siguiente encuentro vimos la doctrina peronista, que además de principios generales, tiene teoría y forma de ejecución. O sea, si la comunidad organizada es el ideal a realizar, la doctrina peronista debería ser para nosotros la forma y manera de realizar ese ideal, porque no solo tiene principios generales, sino que tiene una finalidad suprema, le llama Perón, que como en toda organización seria, sus integrantes deberían trabajar única y exclusivamente para realizar esa finalidad, o sea, la finalidad del movimiento nacional peronista, que no es ni más ni menos que realizar la felicidad de cada ciudadano coincidiendo con el ideal de comunidad organizada y la grandeza de la nación, pero nos agrega la forma y manera de realizarlo, o sea, los objetivos a realizar mediante la independencia económica, no de cualquier manera, sino mediante la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, o independencia económica que posibilita la justicia social y la soberanía política. Porque cuando no hay independencia económica como hoy, no hay ni justicia social ni soberanía política. En el último encuentro vimos la forma y manera que Perón nos propone y nos deja para realizar todos estos ideales nacionales, la conducción política, o sea, la filosofía de la acción justicialista. Y hoy vamos a ver algo muy, muy querido por todos nosotros, que es nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. En última instancia, nuestro ejemplo de militante en la queridísima Eva Duarte de Perón, nuestra queridísima Evita. Y en, yo quería comenzar este texto de Evita repitiendo, o sea, en el plan de la Escuela Superior Peronista nos dicen, el lema de esta materia es mística del movimiento peronista.
Yo creo que también además es nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje, como vamos a ver en los textos que podamos compartir hoy. Nuestro ejemplo, sobre todo, nuestro ejemplo de militante. Y yo le agregué acá que completa el anhelo de mujer y de hombre peronista que nos deja Perón como ideal a realizar el 5 de septiembre del 52, cuando nos dice que el hombre y la mujer, el peronista debería ser un hombre o la mujer auténticos y totales, materia y espíritu, inteligencia y corazón, individual pero social, material pero trascendente, como fue Eva Perón, y es Eva Perón, limitado pero infinito. Esta descripción que hace del ser humano, de la persona humana, Perón como ideal a realizar, ¿no? Y en todos los libros del plan de la Escuela Superior Peronista, en la página 2 o 3, ponían el lema de la materia. Y en Historia del Peronismo, de Eva Perón, los compañeros del primer peronismo nos pusieron este texto del 1 de mayo de 1952, cuando Evita ya sabía que estaba muy enferma. Quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero, no importa. Yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Una profecía también, ¿no? Pero hay que estar convencido de algo, hay que tener un amor profundo por lo que se hace y por lo que se es para poder decir esto en la Plaza de Mayo ante una multitud enfervorizada. En todos los encuentros, ya lo repetí, lo compartí antes y lo vuelvo a repetir, yo hago todo esto para que cada día más compañeros y compañeras se persuadan de la absoluta necesidad que existe en toda organización y también en el movimiento nacional peronista, de que los integrantes de una organización, en vez de hacer lo que se les canta la gana, deberían hacer o contribuir a la realización de la finalidad de esa organización. Y Perón nos propone la creación de un movimiento nacional para proponerle al pueblo argentino un proyecto político que es la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema, le agregó él para que no nos confundamos, suprema, la felicidad, trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, y no de cualquier manera, como decía antes, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, siempre, siempre armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Siempre, siempre la armonía en todo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Perón que deberíamos hacer los peronistas en forma individual con la doctrina. Y él nos dice, la comprensión de la doctrina lleva a la unidad de concepción. La Escuela Superior Peronista que fundó Perón y todo lo que hizo Perón en el ámbito de la formación política, estamos hablando, era para lograr unidad de concepción nacional, porque él quería un movimiento nacional.
quería la liberación nacional, quería un movimiento nacional y como toda organización tiene dos elementos, la organización espiritual que conforma la unidad de concepción y la organización material que es la forma y manera de realizar ese ideal. Y Perón nos dice en Conducción Política lo siguiente sobre lo que deberíamos hacer con la doctrina en forma individual y colectiva. La doctrina hay todavía que difundirla e inculcarla mucho. También, compañeros y compañeras, ¿hoy qué día es? Hoy es miércoles 3, ¿no? Hoy es miércoles 3 de diciembre de 2025. También, porque hace desde septiembre de 1955 que no tenemos una escuela nacional de formación política y doctrinaria para hacer esto que Perón nos pide. La doctrina hay todavía que difundirla e inculcarla mucho, porque muchos hablan de doctrina y no la han leído siquiera. O sea, no han comenzado a realizar la primera tarea, que es conocerla. Conocerla. Para luego entrar en la segunda, que es el análisis propio para comprenderla. Para eso necesitamos tener libros. Compañeros y compañeras, hagan el esfuerzo de tener todos el libro del primer nivel para hacer el análisis propio en casa, cuando uno tiene tiempo, para tener permanentemente en casa el pensamiento de Perón y Evita y no confundirnos con lo que nos dice cualquier chanta por ahí. La segunda tarea es el análisis propio para comprenderla. Y mediante ese conocimiento y esa comprensión, comenzar a sentirla y hacerla casi propia, hacerla carne, hacerla convicción. Esta tarea deberíamos hacerla en todos los militantes y particularmente en los dirigentes, de manera que nos permita levantar cada día más o elevar cada día más la cultura social y política en el pueblo. Por eso Perón nos pide 1000 escuelas peronistas en todo el país, en cada ámbito de militancia. Ese es el proceso que hay que desarrollar. No son locuras mías esto. Perón dice, es el proceso que hay que desarrollar, que cada hombre y cada mujer la conozca, la comprenda y la sienta, las tres cosas. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a la unidad de concepción. La unidad de doctrina hace que cada hombre y cada mujer vean los problemas, los comprenda y los aprecie de una misma manera. O sea, tengan el mismo objetivo, la misma finalidad, quieran ir al mismo lugar, porque si uno quiere ir, estando acá en Capital Federal, quiere ir a La Plata y el otro quiere ir a Ushuaia, no se van a encontrar nunca, como pasa hoy con nuestros dirigentes. Y de una misma manera de percibir y de apreciar, resulta una misma manera de proceder. Eso lleva a la unidad de acción. Y en otro lado, Perón dice, sin unidad de concepción y sin unidad de acción, ni el diablo puede conducir. Para que lo tengamos bien clarito. Antes de empezar ya llevo bastante, pero no importa. Antes de empezar con el texto de Historia del Peronismo, donde Evita nos narra fundamentalmente su experiencia militante
No busquemos ahí un tratado de historia al estilo académico actual. Quería yo compartir con ustedes las obras que hizo esta mujer, porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y cuando uno tiene la mística, la convicción y el coraje, la independencia económica que había creado Perón y las posibilidades reales, es capaz de hacer las cosas que hizo Evita. O sea, una obra política, el Partido Peronista Femenino, educativa, creando cientos de escuelas de todo tipo, sanitaria, creando sanatorios, hospitales, protección de la niñez a la mujer y a la ancianidad, como también turística y deportiva de la Fundación Eva Perón, que fue de enorme magnitud, alcanzando a todos los confines del país. Siempre, siempre. Y otra lección importantísima que vamos a aprender de Evita hoy es que ella trabajó siempre, siempre, siempre para el conjunto del pueblo argentino, no solo para mi organización, ni para mi sindicato, ni para mi gente, para el conjunto del trabajar desde mi organización para el conjunto, no que detrás de mi organización y de mi sindicato el abismo, no, está el pueblo, está el conjunto del pueblo argentino, y eso Evita nos lo enseñó, como vamos a ver enseguida. Así fue el Partido Peronista Femenino, la construcción de viviendas familiares obreras, los policlínicos, las escuelas, los hogares escuelas, los hogares de tránsito, los hogares de ancianos, una ciudad infantil en La Plata, no cerca de La Plata, y otra estudiantil acá en el barrio de Belgrano, que ahora creo que es la sede de discapacidad que estos cipayos y vendepatria desarmaron, o se han robado todo, como están haciendo lo que vinieron a hacer, a robar lo más posible en el menor tiempo posible. La ciudad universitaria de Córdoba y Mendoza, que no se pudo terminar cuando ella murió. El hogar de empleada de la capital federal, el edificio de la Confederación General del Trabajo actual, la Facultad de Ingeniería que está frente al que iba a ser la sede de la Fundación Eva Perón, donde iba a haber 30 aulas destinadas a la Escuela Superior Peronista, como dice el general, como nos dice Perón y Conducción Política. También administró los complejos turísticos de Chapalmalal, de Río Tercero, de Punta Indio en Mendoza, todos ellos con planes de turismo social, e inclusive levantó una localidad turística, la Villa Eva Perón. Yo no sabía que las cuevas la había también hecho Evita. Asimismo creó la Escuela de Enfermeras, puso en funcionamiento el tren sanitario, implementó el plan agrario para pequeñas y medianos productores rurales, habilitó comedores escolares, otorgó pensiones a la vejez, organizó competencias deportivas como el Campeonato Evita, que todavía se hace en la provincia de Buenos Aires. Debe mencionarse por su volumen la ayuda directa con distintos artículos de para personas necesitadas, la famosísima máquina de coser, medicamentos, herramientas, sillas de ruedas, prótesis varias, ropa, muebles. Del mismo modo, el reparto del pan dulce y la sidra para las fiestas navideñas y de juguetes para niños, o sea, el hombre, la mujer, el ser humano, el niño, el anciano, principio y fin de todo lo que hacemos, punto de partida y de llegada, porque el hombre, la mujer, el ser humano para el peronismo es una dignidad. Ejemplos de Evita, ejemplo de militante, ejemplo de lo que deberíamos hacer. Y cuando se inauguró la Escuela Superior Peronista el 1 de marzo del 51, la primera que habló fue ella. Y yo traje dos textos acá como para compartirlo con ustedes y recordar que ella estuvo en la inauguración de la Escuela Superior Peronista.
Me animo a hablar porque como mujer, como argentina y como la más fervorosa y apasionada peronista, hay que decirlo delante de todos los ministros y los compañeros que estaban en la inauguración, nada puede haber más grande que hablar de Perón y de su doctrina extraordinaria. Desde este sitio, nuestro primer maestro, el general Perón, va a enseñarnos su doctrina, el justicialismo que él nos ha dado, arrancándola de la claridad genial de su inteligencia y del fuego ardoroso de su corazón. Aquí, en esta escuela superior peronista, que viene a dar forma a una esperanza más de nuestro líder, escuchemos bien, compañeros y compañeras, uno no promueve la recreación de la escuela superior peronista porque sí. Miren lo que nos dice Evita, viene aquí en esta escuela superior peronista que viene a dar forma a una esperanza más de nuestro líder, a uno de sus anhelos más queridos, se enseñará su doctrina de amor y de justicia. Por eso he querido que el pueblo peronista femenino, el partido peronista femenino, adornase esta casa con todo su cariño, porque en cierto modo este será el hogar común de todos los peronistas argentinos, que iba a ser lo que hoy es acá en San Telmo, en la capital federal, muy cerquita de mi casa, la Facultad de Ingeniería. Hermosísimo edificio, si los hay. En esta escuela superior peronista habrá que enseñar el justicialismo. Pero eso no servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a querer a Perón. Porque cuando llegue el día de las luchas y tal vez sea necesario morir, los mejores héroes no serán los que enfrenten la muerte diciendo viva el justicialismo, sino aquellos que griten como tantísimos compañeros y compañeras, viva la vida por Perón. Somos tantísimos a los cuales rendimos un sincero y profundo homenaje. Vamos a empezar entonces con, como todo lo que hacemos, dando de cada capítulo algunos conceptos que nos parecen los fundamentales para la formación que deberíamos hacer en todos los ámbitos de militancia. Evita nos habla de la concepción peronista de la historia en el primer capítulo. Y miren ustedes, uno de sus textos dice, la intuición no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón. Y pongo esto porque toda historia del peronismo va a ser esto. La inteligencia de su corazón expresada en sus palabras. Por eso es también facultad y virtud de las mujeres. Claro que sí. Nosotras vivimos de acuerdo con lo que sentimos. El amor nos domina el corazón y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor. Ojalá, ojalá, ojalá fuéramos ejemplo de esto siempre, sobre todo ahora, con la siembra del odio que hacen estos cipayos y vendepatria que nos gobiernan. Yo aquí como mujer y como peronista voy a tratar de profundizar la historia del peronismo con el corazón. Esta es la definición que da Evita de lo que va a ser. Para mí la vida empieza, y miren ustedes, ¿no? Para los que dicen que Evita era la revolucionaria y que le enseñaba a Perón o algo así, no sé quién decía eso. Para mí la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino del general Perón, día que yo siempre he llamado
con orgullo mi día maravilloso. Por eso, desde el día en que conocí al general Perón, yo le dediqué mis ensueños de Argentina y abracé la causa del pueblo y de la patria, del pueblo y de la patria. No solo de mi organización o de mi sindicato, del pueblo y de la patria. Dando gracias a Dios de que me hubiese iluminado para que joven aún pudiera brindar mi vida al servicio de una causa tan noble como la causa de Perón. Tan noble como la causa de Perón. Y miren ustedes el concepto que nos da ella sobre la historia, la concepción peronista de la historia. Los pueblos no avanzan sin conducción, como nos pasa hoy. Los grandes hombres no tienen su causa en el medio en que se desarrollan, pero tampoco los pueblos solos pueden avanzar en la historia sin tener quien los conduzca, como en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. Lo importante es que los dos, pueblo y genio, se encuentren. La importancia de los conductores o los dirigentes lo va a decir Evita después, pero Perón en Conducción Política nos dice que la responsabilidad, corroborando esto que dice Evita, la responsabilidad de las y los dirigentes es total, de acuerdo a la función que tienen desde ya. Solo dos personajes nos va a hablar de Evita, de Perón y del pueblo. Pero para poder lograr ver la obra ciclópea del general Perón, hay que buscar la luz en otros factores, dos puntos, en el pueblo y en el líder. La historia del peronismo que yo vengo a dictar aquí no será más que la historia de ellos, de esos grandes amores de mi vida que junto con la patria llenan todo mi corazón. Perón, el pueblo y la patria. Yo diríamos la doctrina de Perón, el pueblo y la patria. Deberíamos. Vamos a ver las interpretaciones de la historia que nos hace Evita. Algunos creen que la historia la hacen avanzar solamente las grandes personalidades. Estos son los individualistas de la historia. Carlyle, por ejemplo, decía en su gran obra Los héroes que la historia universal es, en el fondo, la historia de los grandes hombres. Otros, en cambio, afirman que la historia es obra exclusiva de los pueblos, son los colectivistas de la historia. Y en este capítulo, Evita nos va a hablar, yo enumero los temas, de los genios, los conductores, los pueblos y su relación. Los genios no se explican. Los pueblos no avanzan sin conductor. Lo importante es que pueblo y genio se encuentren, que exista primero un gran conductor o conductora. No hay en la historia un conductor más grande que Perón. Afirmación en la que coincidimos. Y en el capítulo segundo, hablando de la historia y de los grandes hombres, Evita nos va a hacer una diferenciación entre los comunes o mediocres, los superiores y los extraordinarios. Existen indudablemente desde el punto de vista de su relación a la historia varias clases de hombres. Los comunes o mediocres, los superiores y los extraordinarios. Y vamos a ver qué es lo que nos dice ella. En esta clasificación no tienen nada que ver ni el origen, ni la clase social, ni la cultura. Y esto es lo importante de Evita, introduce algo más del saber y del tener. Porque existen hombres mediocres y comunes entre los cultos y existen hombres superiores entre los humildes. Claro que sí. Claro que sí.
Frente a todos los hombres extraordinarios, lo mismo que frente a las grandes ideas, siempre se han levantado los sabios, o sabiondos, mejor dicho, y los inteligentes para atacarlos, como así los humildes y los menos cultos para apoyarlos. Los humildes, diría yo. Ella y Perón, en el discurso del 1 de mayo del 74, no, nos recuerda, ¿no? O sea, solamente los humildes salvarán a los humildes. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Y Evita hace una comparación entre los hombres y mujeres mediocres y los superiores. Los mediocres no recorren sino caminos conocidos, los superiores buscan siempre nuevos caminos. Yo diría los convencidos y los no convencidos. Los mediocres les gusta andar sobre las cosas hechas, a los superiores les gusta crear, lo que Perón llama el conductor en conducción política, un creador, un artista. Los mediocres se conforman con un éxito, los superiores aspiran a la gloria, respiran ya el aire del siglo siguiente y viven casi en la eternidad, como está viviendo Perón y ella también. Y nos pone un ejemplo para clarificarlo un poco más. Un pintor que suele copiar cuadros es un mediocre, según Evita, en el sentido de no creador. Y otro pintor que crea un cuadro, por ejemplo, el primero es un hombre o mujer mediocre y el segundo es un hombre o mujer superior. Por eso al creador se lo define con el título de artista. Y ahora Evita entra en lo profundo. El mediocre no concibe el fanatismo, hablando de nuestra militancia, de nuestra actitud ante nuestro pueblo, ante nuestra doctrina, ante nuestra causa, ante nuestro ideal. El mediocre no concibe el fanatismo. Los mediocres son los inventores de la palabra prudencia, exageración, no seas exagerado, no seas ridículo, fanatismo. El hombre o mujer superior sabe en cambio que el fanático puede ser un diablo, un héroe, un santo o un genio. Un diablo, dije, un sabio. No, un diablo no. Y por eso lo admira y también lo acepta y acepta el fanatismo. Pero creo que acá está el meollo de la cosa y de su vida, diríamos. Un hombre o mujer superior, en cambio, es capaz de amar hasta el sacrificio. Este es el ejemplo extraordinario de Eva Perón, ¿no? Creo. Los hombres extraordinarios forman la tercera categoría, que es la de los hombres que señalan rumbos y que jalonan la historia. Ellos son los sabios, los artistas, los héroes, los filósofos. Y están también los grandes conductores de pueblo. Los conductores son aquellos que han hecho vivir a los pueblos de una manera determinada, llevándolos como de la mano por los caminos de la historia. Es imprescindible la formación para que podamos tener conductores como la gente. Es imprescindible, compañeros y compañeras. Y acá también en este capítulo que va a repetir en el último, Evita nos dice, Perón no solo es esperanza para los argentinos, no solo es esperanza para los argentinos, Perón ya no nos pertenece. Perón es bandera para todos los pueblos con sed de justicia, con sed de reivindicaciones y con sed de igualdad. Y como nosotros no le hemos dado la suficiente importancia, ayer o anteayer un compañero me había pasado un WhatsApp en el que decía, hay un chino, no, un
creo que no, surcoreano, que fue a estudiar a Inglaterra, a Alemania, y ahora está. Yo puse un texto el otro día hablando de que ahora nos gobiernan los mediocres o algo peor en general en el mundo. Y le preguntaron por qué China había progresado de la forma en que había progresado y por qué Argentina no. Dice, porque en China tomaron como ejemplo la constitución peronista de 1949 o algo por el estilo, hablando de esto, ¿no? Hablando de esto. La historia universal es la historia de los grandes hombres y de las masas humanas que se llaman pueblos. Y acá va a ser una reivindicación de los pueblos y la historia en contraposición a la historia oficial o la historia común, donde nadie habla de los pueblos que hicieron la historia, sino de los grandes dirigentes que dirigieron a esos pueblos. Y habla de la justicia individual y la justicia para todos. La justicia individual para los dirigentes y la justicia para todos de los pueblos, ¿no? Yo creo que hay muy poca justicia en el mundo. En muchos países existe, no lo dudo, una justicia individual, pero esa justicia es incompleta. Hablando de la individual en el sentido que existe ahora la justicia argentina para una persona, porque no interviene todo el pueblo en la solución de los graves problemas que afectan a los trabajadores y a los humildes que forman la mayoría de los pueblos. Solamente aquí, en aquella época, los trabajadores y trabajadoras viven seguros de que su patria es justa para ellos y saben que hay justicia para todos. Esa es una base fundamental para la felicidad que hoy lamentablemente no tenemos. Y este capítulo de conducción, iba a decir, de historia del peronismo, es fundamental, compañeros y compañeras, por la tarea que deberíamos hacer los militantes y dirigentes. Convertir a la masa de nuestro pueblo, que hoy no sé qué porcentaje tiene, pero más del 50% seguro, es masa, sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social, con un analfabetismo político que aterra. La historia de los pueblos no es más que la larga enumeración de los esfuerzos que las masas humanas tratan de convertirse en pueblos. Por eso Perón nos pide formación, compañeros y compañeras. Debemos decir que la lucha de los pueblos ha sido una lucha sorda y larga, tanto que casi la historia no la recuerda. La historia ha sido escrita no por las masas, sino en general por los privilegiados de todos los tiempos. Las masas de todos los tiempos han hecho la historia sin escribirla nunca. Y en este enlace que les pongo acá abajo, yo traté de hacer un trabajo sobre la responsabilidad que nos cabe de convertir a la masa en pueblos. Y acá yo hice una especie de resumen de la diferencia que establece Evita entre la masa y el pueblo, y la tarea que deberíamos hacer para convertir a la masa sin conciencia social, sin personalidad social y sin organización social, en pueblo con conciencia social, con personalidad social y con organización social, sabiendo qué es cada una de estas cosas desde ya. Para lo cual deberíamos instrumentar una escuela nacional de formación. Y la diferencia secundaria, la masa se expresa violentamente. Ella pone el ejemplo de la Revolución Rusa y la Revolución Francesa. En cambio, el pueblo se expresa firme, orgánica y ordenadamente, como fue el pueblo del 17 de octubre. La masa está integrada por explotados,
el pueblo está integrado por hombres y mujeres libres. La masa es sin conciencia, no tiene conciencia de su unidad, y en cambio el pueblo tiene conciencia de su unidad. En la masa no hay privilegiados. En el pueblo todos tienen iguales privilegios, por eso no hay privilegiados. La masa siente, según Evita, y el pueblo siente y piensa, porque, como dice Perón en Conducción Política, ¿por qué actuó el pueblo del 17 de octubre como actuó en la adversidad tremenda en la que estábamos? Porque actuó por su cuenta. ¿Y por qué actuó por su cuenta? Porque ya estaba enseñado. Tarea que deberíamos hacer. En el capítulo 4, Evita nos habla de los pueblos en la historia, el pueblo y la oligarquía y el espíritu oligarca. En nosotros, no en la oligarquía, en nosotros. Y vamos a ver qué nos dice Evita sobre este tema. Los tres amores de un peronista deben ser el pueblo, Perón y la patria. Yo siempre digo que los tres grandes amores de un peronista son el pueblo, Perón y la patria, y vean ustedes si un peronista puede ser peronista sin tener esos tres grandes amores, tal como lo siento yo, y no solamente como una linda palabra. Y escuchemos bien esto que a mí me sirvió siempre para decir la importancia de la formación. El amor es sacrificio, desde ya. Y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la historia. Pero miremos, no hay amor sin sacrificio, desde ya. Ver una madre alcanza. No hay amor sin sacrificio. Pero nadie se sacrifica por algo que no quiera. Nadie se sacrifica por alguien que no quiera. Pero también nadie quiere algo que no conoce, compañero. ¿Cómo le vamos a pedir que valoren la doctrina peronista si no se la enseñamos? Por favor. Un buen peronista sirve lealmente al pueblo. Yo voy a demostrar en esta clase que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo y si se siente él mismo parte del pueblo. Lo que yo les decía antes, el concepto de pueblo, de conjunto, de todos. Y no tiene ambiciones de privilegios personales, y si sirve lealmente al pueblo. Y acá, en este capítulo 4, Evita nos habla de los vicios de la oligarquía y de las virtudes del pueblo, que también los atribuye a nosotros. Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son, en primer término, el egoísmo, el laburar para uno, el laburar exclusivamente para uno, el posponer los ideales nacionales por los intereses personales o de grupos. En último término, tenemos la ambición y el orgullo, con los cuales se completan los cuatro vicios de la oligarquía: egoísmo, vanidad, ambición y orgullo. Y la humildad, virtud peronista fundamental. Que yo también creo que la necesitamos para la formación. Como el plan de la Escuela Superior Peronista lamentablemente no se ha establecido desde donde debería establecerse, desde los estratos de la conducción del movimiento nacional, que hoy no existe. Lo debemos hacer nosotros, pero como tenemos que empezar
tenemos que tener la humildad suficiente de agarrar, primero que cada uno tenga su libro de primer nivel, agarrar el libro con toda humildad, pongámonos a leer con los compañeros, a discutir el contenido, a aclarar las ideas, las dudas, las preguntas entre los mismos compañeros, adaptar, compararlo lo que nos dice Perón con lo que estamos viviendo, con lo que hacemos, etcétera. Esa es la verdadera formación para la cual hoy también necesitamos de la humildad. No somos, no es para que el plan de la Escuela Superior Peronista no es para sabios ni importantes, sino para compañeros humildes que entienden la importancia de la formación y que no la hemos recibido hasta ahora y la vamos a empezar. La humildad, virtud peronista fundamental. Por lo tanto, las virtudes del pueblo son generosidad, sinceridad, desinterés y humildad. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronismo. El peronista nunca dice yo, ese no es peronista, el peronista dice nosotros, según Evita. Y en el capítulo 5 nos habla de los orígenes del peronismo. Y según Evita dice que aprender en la historia a querer y sentir la historia de Perón y del pueblo. No he leído la historia para explicarla, ni para dar clases o divertirme, sino para aprender en ella a querer y a sentir todavía más esta breve pero extraordinaria historia de Perón y de su pueblo. O sea, su experiencia militante. El peronismo nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. Para Evita, ¿eh? El peronismo, a mi juicio, nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nació cuando el primer obrero argentino le dio la mano al coronel Perón pensando, me gusta este coronel. Y hablando del capitalismo y de lo que en aquella época se llamaba el colectivismo, o sea, el comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, hablando de por qué las causas del peronismo, que según Evita se hizo para liberarse del imperialismo y del fraude. Del imperialismo, compañeros y compañeras, igual que hoy que nos están gobernando desde Estados Unidos. Ay, ay, ay. Porque el pueblo estaba cansado de la gente que ocupaba el gobierno y había perdido la esperanza, como creo que nos pasa hoy, lamentablemente. Estaba cansado del fraude y decidió formar con el coronel Perón, con una conducción, una sola fuerza para lograr sus justas reivindicaciones, pero también para liberarse de la oligarquía, del imperialismo y de los monopolios internacionales. Igualito que hoy, compañeros. Nada nuevo bajo el sol. Sobre la base justicialista que después creara el general Perón. Nadie podrá destruir las conquistas peronistas porque hay algo que nos ha enseñado el general, amar a la patria y ver cuáles son los enemigos de ella, cosa que hoy nadie habla. Pareciera que no tenemos enemigos, nos están gobernando desde Estados Unidos y nadie habla o muy poco, por ahí no quiero ser injusto. Yo no escucho por lo menos hablar de nuestros enemigos abiertamente en los medios de comunicación. Las conquistas no se discuten, se defienden. Yo pienso, compañeros y compañeras, que las conquistas no se discuten, se defienden, como dijo el general, la justicia social, la independencia económica, la soberanía de la patria no deben discutirse. Ha llegado el momento en que deben defenderse. Caiga quien caiga,
y cueste lo que cueste, dice ella en otro lado. ¿Por qué nació el justicialismo? Según Evita, para anular al capitalismo. Perón concibió la independencia económica y la realizó, porque lo grande de Perón es no ser un teórico, sino un maestro realizador. ¿Y por qué formó el justicialismo, según Evita? Para anular la acción comunista, concibió la justicia social y también la realizó. Eso es lo grande de Perón. Ha salvado al país de dos fuerzas poderosísimas que oprimían a las naciones y explotaban al hombre. Y hoy una de ellas sigue explotando al hombre. Y acá nos dice en este capítulo 7 también nos habla a nosotros, que deberíamos ser misioneros de Perón. Por eso es que nosotros los peronistas nunca debemos olvidarnos del pueblo. Siempre debemos tener nuestro corazón más cerca de los humildes, más cerca de los compañeros, más cerca de los pobres y de los desposeídos. Porque así habremos cumplido mejor con la doctrina del general Perón, y para que no se olviden que los pobres, los humildes, las fuerzas del trabajo y nosotros mismos hemos prometido ser misioneros de Perón, y serlo significa expandir su doctrina no solo dentro de nuestra frontera, sino que debemos ofrecérsela al mundo como una esperanza de las reivindicaciones que tanto ambicionan las fuerzas del trabajo. Pero ¿cómo se la vamos a ofrecer al mundo si ni siquiera nosotros las promovemos? Y encima perdimos el pontificado de Francisco. En el capítulo 8, el 17 de octubre, Perón y los descamisados, la patria, Perón y el pueblo. El pueblo hizo el 17 de octubre, lo dice Evita, Eva Duarte de Perón. Por eso yo siempre he defendido y seguiré defendiendo a los humildes, porque fueron ellos los que defendieron al general. Nadie dio el toque de salida. Lo dice Evita. El pueblo salió solo porque sabía lo que tenía que hacer, porque Perón se lo había enseñado. No fue la señora de Perón, como dicen algunos. Tampoco fue la Confederación General del Trabajo, como dicen otros. Fueron los obreros y los sindicatos todos los que por sí mismos salieron a la calle. Lo dice Eva Duarte. Y repite el tema de sus tres amores. Fui entonces en aquellos días de octubre, como les decía, hacia los humildes, porque primero también fue a los poderosos que le cerraron las puertas. Y ahí sí encontré que Perón estaba en el alma del pueblo. Cuando alguna vez ustedes quieran explicar lo que es el corazón de Evita, podrán decir que en él no hay más que tres amores: la patria, Perón y el pueblo. Gran ejemplo que deberíamos imitar. Y ustedes están autorizados a decir que para Evita esos tres amores son uno solo, porque sin el pueblo no lo tendríamos a Perón. Sin Perón no tendríamos patria. Y sin patria no valdría la pena vivir, como pareciera que pasa hoy para muchísimos jóvenes y no tan jóvenes. En el capítulo 9 nos habla de los actores del peronismo. Y miren ustedes lo que dice Evita. El justicialismo triunfa y seguirá triunfando si nos hacemos cargo por el amor, por el amor. Las doctrinas triunfan en este mundo según la dosis de amor que lleven infundida en su espíritu. Por eso triunfará el justicialismo, y estamos ya 70 y pico de años y todavía
han intentado de mil maneras destruirnos y no han podido. Por esto. Por eso triunfará el justicialismo, que empieza afirmando que es una doctrina de amor y que termina diciendo que el amor es lo único que construye. Esto lo dice Perón en 1946. Cuando más grande sea la doctrina, más se niega, más se la combate, como han combatido al peronismo desde ya, ¿no? Por eso nosotros los justicialistas debemos sentirnos orgullosos de saber que los incapaces, los vendepatria, los venales, los que no están con los intereses patrióticos, como hoy, 3 de diciembre de 2025, la combaten dentro y desde afuera. Muy grande ha de ser nuestra doctrina cuando se la teme, se la combate y se la trata de destruir. Y acá yo saqué un texto que me parece importante para las compañeras. Las mujeres en el movimiento peronista. De allí el valor de las mujeres en el movimiento peronista, que será cada vez menos frío y más generoso, más humano y más justicialista. Yo quisiera que las mujeres escucharan siempre estas palabras mías y dejaran de lado los intereses mezquinos, subalternos y materiales, para ennoblecer con su aporte al movimiento político. No he de menospreciar al hombre, porque él trae su inteligencia y nosotros el corazón, ya que paralelamente con inteligencia y corazón podremos colaborar, como lo estamos haciendo, apoyando al general Perón, para construir una patria más feliz, más justa y más soberana. Y también podemos dar al mundo el espectáculo magnífico, o sea, un feminismo como la gente, un espectáculo magnífico de que hombres y mujeres, luchando paralelamente por ideales comunes, aportando ambos, hombres y mujeres, inteligencia y corazón, son capaces de construir una humanidad, o somos capaces de construir una humanidad más feliz. Y acá lo que yo les decía antes, en el capítulo 10, Evita nos habla del peronismo ante el mundo, el peronismo movimiento nacional y movimiento humano. No podrán terminar con la doctrina peronista. Perón, como todas las doctrinas grandes, ha sido combatido, ha sido difamado. Y podrán terminar con Perón, pero no podrán terminar con la doctrina peronista. Hay que estar convencido para decir esto, ¿eh? La historia del peronismo no se comprende sino como una coronación definitiva de toda la historia nacional. Comparto esa idea. Que está en el amor, la lealtad, la solidaridad y la unidad nacional. La historia nacional es, en síntesis, la historia de todas las luchas de nuestro pueblo por alcanzar su felicidad y su grandeza, y esa felicidad y esa grandeza solamente puede poseerlas un pueblo cuando es socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano, como fue el pueblo de los 40 y de los 50. Y nos pide difundir mundialmente, no solo acá entre nosotros, como deberíamos. A esta altura de nuestra materia puedo decir con absoluta certeza que la historia del movimiento peronista ya ha entrado en los anchos caminos de la historia universal. El movimiento peronista ya no nos pertenece con exclusividad. El justicialismo de Perón es una solución realizada en el mundo y no puede ser negado al mundo, que está ya hastiado del capitalismo, hoy neoliberalismo, y encima hoy también libertarismo. Mentiras, va, para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. Y quería terminar con compartir este mensaje de Evita, lo saqué de La razón de mi vida. Así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos
Y así como siempre he dicho, repitiéndolo a Perón, que solamente los humildes salvarán a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres salvarán, serán la salvación de las mujeres. Para las compañeras, para que lo tengan en cuenta por lo menos, y saquen el bastón de mariscal que lo necesitamos imperiosamente. Ojalá las compañeras peronistas se pongan al hombro la recreación de las 1000 escuelas que nos piden Perón y Evita en todo el país para lograr de nuevo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ahora en forma permanente, porque de eso depende la felicidad de nuestros hijos, en mi caso, de nuestros nietos y de la patria. Y muchas gracias para todos. Qué grande esta mujer, ¿no? Lo dejé mudo. Me gustaría decirle unas cosas, si es posible. Para eso estamos. En principio, agradecerle porque está No, profundizando de una manera notable en lo que es la doctrina y transmitir algo tan inexplicable como es el amor, no cualquiera lo puede hacer. Y de una manera tan simple y tan profunda. es Evita Para, y para tocar algunos puntos que ya tocamos, que de los que hablamos, que fueron qué es lo que puede hacer cada uno. Y para recordar un punto que usted había enfatizado en la clase pasada, que era el capítulo 7 de Conducción Política, que lo estuve releyendo, es fundamental y como todo en la doctrina se complementa, lo que vimos hoy de este pensamiento esclarecido de Evita y que tiene que ver con la formación, y lo que dice el general, que es la economía de la fuerza en ese capítulo, y habla del centro de gravedad, sí, sí, que es muy interesante porque eso nos lleva también a aplicar a la doctrina a todos los ámbitos, porque él, como usted había indicado, lo había dicho usted con la palabra objetivo, que él lo toma en principio desde un punto de vista militar, pero lo traspola a todos los órdenes. sí, sí, Este, toma ese concepto de centro de gravedad, que es de la física, y lo lleva también a la política, por supuesto a lo militar también. Eh, es un concepto muy, y él mismo, Perón lo dice, la economía de la fuerza tal vez sea uno de los capítulos fundamentales y se complementa muy bien con esto que usted, de lo cual habló hoy, que es del amor, que es lo que pone en el centro, que es el ser humano y desde dónde se debe manifestar. Así que son puntos que por lo menos a mí constantemente los llevo y estas clases me lo han reavivado para seguir haciéndomelos pensar y seguir meditando en todo esto, en algo que se va desarrollando y profundizando en estas clases. Así que le agradezco muchísimo y a todo el ámbito de, este, de esta escuela, digamos, ¿no? Muchas gracias. Gabriel, no es mérito de uno, es el contenido del plan de la Escuela Superior Peronista, el valor está ahí. O sea, el plan de la Escuela Superior Peronista nos lo dejaron Perón y Evita, y en el plan de la escuela, conducción política, historia del peronismo, los primeros peronistas lo consideraban materias fundamentales. O sea, las dos materias fundamentales eran conducción política, del cual ahora nosotros deberíamos tener una facultad para tener dirigentes como la gente, y conductores como la gente. Una facultad deberíamos tener de conducción política. Pero bueno, volviendo al tema, ahí se me fue. Soy viejo ya, se me van las ideas. Este, Quería decir como al pasar a un concepto que se dijo por ahí sobre China. ah, Yo disiento un poco porque, digamos, el peronismo siempre fue un gobierno que gobernó en democracia
con No, 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 multipartidismo. sí, 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 no. Eso desde China es un ya. monopartido, ¿no? No, 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 sí, o sea, Pero de alguna estoy, manera, si ellos tomaron algo del peronismo, bienvenido sea, porque Perón tenía una relación con Mao Zedong. sí, seguro. Y creo que dijo una broma también, dijo algo así como, este chinito me quiere copiar, pero no lo hace muy bien, algo así dijo. Sí, sí. De la misma manera, eso se lo escuché yo cuando yo tuve la suerte, hablando ya de cosas, tuve la suerte del 4 de diciembre del 66, yo estuve una hora y pico en Puerta de Hierro escuchándolo al general. Nos habló sobre la sinarquía. De casualidad estuve ahí, ¿eh? Nunca fui notorio en nada, o sea, de casualidad. Y casualmente decía lo mismo de Fidel, dice, yo valoro la tarea de Fidel de liberación, pero no valoro la forma y manera, diríamos. La forma y manera de Perón fue el amor, porque es lo único que construye. Lo que quería Perón era la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y sin amor, o sea, toda lucha, según él, destruye, como es lógico, ¿no? Y si querés la felicidad de la gente, no, pues, y por eso la necesidad de la formación. No tenemos otra herramienta para lograr la felicidad de la gente y el acompañamiento de la gente sin, sin lucha, diríamos. Pero sí, no, Desgraciadamente, el peronismo sufrió esa violencia reiteradamente y la sigue sí, sí, padeciendo, sí, 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 sí. sobre todo desde la desinformación. No, el Eso quería enemigo, a decir. ver, yo creo que lo digo siempre, el mayor éxito de nuestros enemigos ha sido el ocultamiento sistemático del pensamiento de Perón, ¿eh? O sea, en todas las facultades, en todos los ámbitos. Ni siquiera libros de Perón están en la bibliografía de ninguna materia, de ningún lado, que yo sepa, ¿eh? Por ahí no soy la Yo quería información. volver un poquito sobre la clase, Antonio. Sí, Bueno, la clase hoy eh, me, me completó algunas ideas que tenía, porque desde que empecé a leer, lo primero que encontré que se me hacía muy notorio a medida que iba leyendo fue el amor de Perón por el pueblo, por la gente, su humildad. Y bueno, la clase de hoy iba mucho en ese sentido y la verdad que me gustó mucho poder participar. sí, sí, sí. Es que es la base de... Pero además, no existe en el mundo. A no ser que ustedes me digan, yo no lo conozco por lo menos. No existe en el mundo Enfocado en el amor al pueblo. un proyecto político que tenga como finalidad suprema. O sea, es lo único que los peronistas deberíamos hacer, ¿eh? Todas y todos, porque la finalidad de una organización es lo que deberían hacer todos sus integrantes. No existe en el mundo un proyecto político que tenga como finalidad suprema la felicidad de su pueblo y la grandeza de su patria. Que cada, o como dice la comunidad organizada, que cada uno, cada persona, cada argentino pueda realizarse a sí mismo en lo material y en lo espiritual y pueda contribuir a la realización del conjunto. No hay en el mundo eso. De sabiduría. Claro, claro. Por eso Evita dice que el peronismo no va a morir. Y sí, no va a morir si nosotros le damos la bolilla que Gran corresponde. profecía, ¿no? ¿Eh? Gran profecía, ¿no? Qué No, desde seguridad ya, pero cuando ofreces esas estaba palabras. como no tenemos formación, estábamos viviendo de la tradición de los padres que tuvieron formación y que tuvieron vivencia, que le transmitieron a los hijos y después pero eso se está terminando, ¿eh? Ya, los viejos quedamos pocos. Este, y la Sí, se juventud van hoy no, comiendo.
la juventud hoy no tiene la menor idea de todo esto, ¿eh? Y la generación intermedia creo que tampoco. Por Para eso que es tenga urgente. conocimiento, ¿Eh? le cuento que, para que esté en conocimiento, le cuento que en distintos sectores, bases peronistas, distintas ramas, se está hablando mucho sobre volver a la doctrina, se está discutiendo la doctrina y ya hay más gente que Sí, sea sí, sí. Últimamente hay como un plegado a este reverdecer. proyecto. Por lo menos muchos compañeros ahora me, me transmiten eso, sí, lo que decís vos, Gabriel. Mucho, Sí, sí, mucho más está interés, sucediendo, de a poco. sí, mucho más interés que debe ser el desastre que estamos viviendo, ¿no? Desde ya. Algunos Y porque nos hace pensar a todos, sí. es una ecuación que se hace, ¿no? Sobre las últimas listas que se presentaron, que no convencían. ¿Y por qué no convencían? Porque no se notaba identidad peronista en las listas. Y la gente empezó a volver hacia atrás. ¿Cuál es la identidad del peronista? Y bueno, se encuentra con que es la formación doctrinal la que va a mostrar la verdadera identidad del peronismo. Sí, claro. La unidad de concepción para conformar la unidad de acción. Claro, claro. Sin Exacto, unidad de exacto. concepción no hay unidad de acción. Y sin unidad de concepción y unidad de acción, Perón dice que ni el diablo puede conducir. Lógico. O sea, en una organización que uno tenga por finalidad ir a La Plata y el otro a Ushuaia, no se van a encontrar nunca si salen de acá de Capital Federal. O sea, tiene que tener por lo menos una idea común. Bueno, vamos los dos a La Plata. Bueno, yo quiero ir en colectivo, vos andás en coche por la autopista. Pero los dos van a llegar a La Plata, por ahí de distinta manera, pero si no tienen la misma finalidad, eh, recién había una pregunta, profe, para la filosofía peronista, ¿cómo se logra ser un hombre probo? Y no hay otro camino que la formación, creo yo, por lo menos. ¿Cómo es un hombre probo? Se aprende Teoría y práctica. en la Teoría casa, y práctica. exacto, en la casa, en la escuela, en la unidad, deberíamos nosotros después seguirlo en la unidad básica, en las organizaciones nuestras. Para Perón, lo primero, un hombre con moral. Primero. Después, si sabe algo, mejor. Él decía un hombre bueno. Un hombre bueno. Si sabe algo, mejor. Pero para tener dirigentes como la gente necesitamos gente preparada. No se puede gobernar, creo yo, 48 millones de personas improvisando dirigentes y proyectos. Es elemental. En cualquier ámbito, de cualquier económico, social, cultural, la gente que dirige está preparada para la tarea. Y si no la preparan, vaya uno a una empresa multinacional a hacer lo que se le da la gana, como algunos hacen en el movimiento peronista. Dura 2 días. No, en cualquier organización, ¿no? De cualquier naturaleza. Por eso tenemos que tratar desde abajo, desde donde podamos. Creo yo que es la mejor, a no ser que vean otro camino. Yo no veo otro camino que Perón no. Para una revolución en paz, para cambiar, para cambiar y tener participación del pueblo, sin el cual el peronismo no es peronismo, ¿no? Sin pueblo no. El peronismo no es peronismo. Y el pueblo, para que nos acompañe, tiene que saber de qué se trata. Elemental. Elemental. Pero pasa lo que Perón nos dice en el capítulo 2 de Conducción Política, lo que encontró él. Cuando no se sabe cuál es la finalidad y no está convencido y no se la realiza,
cada uno hace lo que se le canta. Y entonces viene el caudillismo, el caciquismo, el laburar para uno, y se olvida de Perón, del pueblo y de todo, que creo que es lo que está pasando. Perón lo explica muy bien en el capítulo 2 y 3 de Conducción Política. Reemplazar lo que deberíamos hacer, lo que hacemos todo en cualquier organización que estemos, en una escuela, en cualquier lado. Estamos en la organización es para cumplir la finalidad que tiene la organización. Punto. Pero y si no, el que ingresa no sabe, le enseñan. Mirá, yo me acuerdo que en mis años jóvenes de los 70, una de las tantas cosas que hice en mi vida fue visitador médico. Y era un laboratorio bastante pichila, como se decía en aquella época. Y teníamos 2 horas semanales de formación de todo tipo, para cómo se tenía que presentar el medicamento, cómo, la actitud que deberíamos tener, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso debe existir en todos lados, ¿no? Toda organización seria va. Denle importancia, compañeros, a la formación, si no, yo no veo solución a todo esto. Que lleva tiempo, seguro, como toda formación seria, pero si somos muchos, no es muy difícil entender que debemos trabajar todos por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, ¿no? El tema es saber en qué consiste todo eso y en qué consiste la justicia social, la independencia económica. Pero para eso necesitamos dirigentes y pueblo organizado, si no, el enemigo es muy, 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 muy poderoso, como estarán comprobando. Y vienen a robarnos lo más posible en el menor tiempo posible, como hicieron durante toda nuestra historia. Primero los ingleses, después los yanquis y los ingleses, y después los yanquis, los ingleses y las corporaciones internacionales. ¿O no? Como hoy. Pero bueno. Pero siempre con ayuda interna. No, desde ya. Con los cipayos y vendepatria de acá, claro. Pero, o sea, por eso nosotros el único poder que tenemos es el pueblo. Porque estos cipayos, para poder hacer lo que hacen, no tienen más remedio que aliarse a la extranjería, como hicieron durante toda su historia, toda la historia. Claro, como pasa ahora, exactamente igual que ahora. Pues siempre El igual. antídoto está en el pueblo. ¿Eh? El antídoto está en el pueblo. Claro, claro. Pero un pueblo que sepa de qué se trata. Como el 17 de octubre, el laburo que hizo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Él decía que para cazar hormigas no había que cazarla de a uno, había que ir al hormiguero. Por eso él iba a los sindicatos. Incluso dice, si venían 2 les hablaba, si venían 10, también, y si venían más mejor. Pero les hablaba. Y no les dije que toda la vida hizo lo mismo. Voy va. Todos los compañeros que lo vieron, cuando yo tuve 1 hora y media, habló de la sinarquía internacional. Bueno, nos vemos el viernes que viene, seguimos, ¿eh? O sea, vamos a ver filosofía peronista. Perfecto. Unos conceptos, como hicimos con esta materia, ideas fundamentales, por lo menos que uno cree que pueden ayudar a entender mejor la doctrina y todo esto. Nos vemos entonces el viernes, si Dios quiere. Hasta luego, Un Antonio. abrazo.